Bueno, yo creo que más que hablar del segundo semestre, tenemos que hablar del futuro cercano y el mediano plazo. En principio, el marco institucional, el marco jurídico de la Constitución indica que el gobierno lo ejercen tres poderes que son independientes. El Poder Ejecutivo, que como su nombre dice es el encargado de llevar adelante lo programado a través de un presupuesto que establece el Poder Legislativo y que a su vez dicta las normas de conducta, establece cuáles serán las reglas presupuestarias, en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar, y luego el Poder Judicial, que es el que controla, el que supervisa, el que trata de poner las cosas en su lugar, de volver a la normalidad aquello que se desvía. ¿De qué? De las normas jurídicas que son las que establecen la convivencia. Lo interesante de todo esto es lo siguiente. Pasamos de un gobierno que tenía una mayoría absoluta, total, que estuvo 12 años en el ejercicio del poder, a una conformación del Parlamento donde no hay una mayoría absoluta, donde las relaciones tienen que ser de toda manera ordenadas por un consenso, con objetivos claros, y las leyes que están saliendo están evidenciando ese diálogo constructivo, ese diálogo positivo. O sea, la mayoría no es que convirtió al Parlamento en una escribanía del Ejecutivo, sino todo lo contrario. Hay figuras que destacan, y dentro del Parlamento es muy interesante también ver algunas de esas figuras, justamente mujeres, las que por ejemplo, Lilita Carrió ya es conocidísima, ¿no es cierto?, o Margarita Stolbizer. Hay otros parlamentarios también que demuestran equilibrio, demuestran conducta, y esto es muy sano para la conformación del funcionamiento de la República. En cuanto al Ejecutivo, yo creo que ni ellos están tomando conciencia de lo importante que es evidenciar una conducta transparente, una conducta de decir no robar, administrar bien. Y en tal sentido también se equivocaron. Y esas equivocaciones le quitaron un poco de eficiencia a lo que prometieron hacer, especialmente el tema de la instrumentación de los aumentos de las tarifas, de la eliminación de los subsidios, del mejoramiento de un tema que tiene que ver con lo que sucedió antes, que es la pérdida de energía, la pérdida del autoabastecimiento, una realidad que condiciona. Bueno, eso, después tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial estuvo casi maniatado con el Consejo de la Magistratura, que hasta llegó a tocarle el sueldo a algún fiscal, a imponerle multas, a apartar, a hacer que se cajoneen las causas, a hacer de que la corrupción se transforme en impunidad. Entonces, si ese marco ha cambiado para bien, eso es motivo para tener esperanza en el cambio. Otro de los detalles. Sí. El Estado necesita de impuestos, de tributos, que surgen de la creación de riqueza, que surgen de la producción de bienes y servicios. Acá se tomaron medidas que pensaron que eran casi imposibles y se instrumentaron sin ningún tipo de inconveniente, sin mayor inconveniente. El otro tema es que algunas medidas que estaban bien, como por ejemplo que al ahorro interno se lo incentive con tasas de interés
que beneficien al ahorrista y no como en muchos años en que solo estaban a favor de los bancos. En la época de inflación son los bancos los que más ganan. Y en este caso, ¿por qué? Porque tienen altas tasas de interés. Y con las tasas de interés altas, crean dinero los bancos, mucho más de lo que crea el propio Estado. A la gente no se la ilustra en este sentido, y yo creo que tiene mucho que ver el poder financiero. El poder de los bancos es un poder no acá en el país, es mundial. La Argentina fue un país blindado al poder financiero internacional hasta el gobierno de Carlos Menem. Lamentablemente se vendió la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, se desguazó el Banco Hipotecario, el Banco de Desarrollo y casi cae también el Banco Nación. Pero los bancos de provincia, que también hacían que si la inflación creaba dinero, ese dinero lo recibía el propio Estado y no particulares o incluso capitales extranjeros. Al mismo tiempo, en esa década, o sea, no es solo los 12 años del kirchnerismo. Yo creo que los problemas más graves fueron producto de una década como la del 90, donde, por ejemplo, se vende YPF y luego, tuvo mucho que ver Kirchner en esta venta de YPF, y luego se instrumentan políticas de precio que desalientan la inversión, fíjese el tema de YPF que lo comentan, pero que yo voy a ser reiterativo quizás, que para hacerse del 25% de YPF lo hacen sin poner un peso a favor de una empresa que capitales que es sabido, ¿no es cierto?, que tenían que ver con el gobierno, y se quedan con el 25% de una empresa la más importante del país, y se pagaban esas acciones con las utilidades distribuidas. Este clima de transparencia Ese clima ahora, en este momento, ni lejos de investigar todo lo que sucedió, porque tendríamos que ir más atrás y tenemos que mirar para adelante. Mirando para adelante, las regalías, ¿qué hacían las regalías? O sea, un impuesto que iba sobre el ingreso bruto de la producción agrícola. ¿Cuál es la fortaleza de la economía nacional? La producción agrícola, también la producción industrial, pero fundamentalmente una producción industrial ligada a la creación de riqueza, que es lo que tenemos naturalmente y lo que la gente sabe hacer. Eso es lo que en este momento se corrigió, es uno de los aciertos más grandes, y también es muy importante destacar que justamente el ministro de Agricultura y Agroindustria es formoseño. Sí. O sea, Ricardo Burjaile es hoy el gestor de este cambio profundo, importante, y que significa aumento de producción. También hacen falta medidas como para corregir las asimetrías, las desventajas comparativas que tenemos nosotros, que estamos alejados del centro, de los puertos, de la zona donde están radicadas las industrias, y al mismo tiempo modelos de producción como el que yo alguna vez propuse aquí mismo, que es el de los biocombustibles, quizá un tema que manejo por la actividad que desarrollo. ¿Pero por qué? Porque históricamente la primer producción de Formosa y del Chaco fue la caña de azúcar. La producción de alcohol, de etanol para el biocombustible genera trabajo, y fíjense, el ingenio de Bouvier, que fue prácticamente un pueblo, algo tan importante como Las Palmas del Chaco Austral, pero también hasta en Misión Laicí había un trapiche, había un pequeño ingenio. Y el otro, el biocombustible, también el biodiesel, a partir de la semilla del algodón, que es un oleaginoso textil. Esto tiene una sinergia con la actividad ganadera. ¿Por qué? Porque es alimento para el ganado, y la posibilidad de que los terneros ya no se vayan al sur, sino que se terminen dentro de la provincia. En ese contexto, ¿cómo cree que nos puede Eso es lo que nos falta a nosotros, y esa es la propuesta, y felizmente tanto el gobernador de la provincia como el ministro de Agricultura
son conscientes de la necesidad de trabajar en forma conjunta. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que haya acuerdos, que haya convivencia, que ya se termine eso de amigo-enemigo y que también al mismo tiempo haya transparencia y se controles, o sea que el sistema inmunológico del organismo, que son los controles, funcione oportunamente, en forma preventiva, simultánea y a posteriori, que es la que se encargaría, ¿no es cierto?, la justicia en el caso que haya que corregir y condenar al tomar medidas más severas. Bueno, ¿positivo el segundo semestre o hay que transitarlo de a poco? Como digo, depende de todos. Hacen falta propuestas y de parte del gobierno la posibilidad de hacer de que esas propuestas sean consensuadas, sean mejoradas con el apoyo. Yo, por ejemplo, confío, que Massa, que tiene muy buenos equipos económicos, y los he escuchado, que se complementa perfectamente. ¿Por qué? Porque el patriotismo hace que primero esté la patria, después el movimiento y por último los hombres, y no al revés.